Hola, ¿qué tal? Soy Angélica. Para dar inicio a la actividad de la pretarea del curso de algoritmos de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, me presento. Mi nombre es Angélica García. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Estoy matriculada en el Centro Comunitario de Acompañamiento Virtual, sede Cúcuta, cursando el segundo semestre. Mi grupo es el 108. Algunas cosas sobre mí que quisiera compartir es que me gusta la lectura, andar bici y estoy aprendiendo sobre programación web y eso me gusta bastante. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo puede ser definido como una secuencia ordenada de pasos o instrucciones que conducen a la solución de un problema. Digo puede porque la palabra algoritmo no tiene un origen definido. Si consultamos puede ser de origen árabe, persa, griego, etc. Todos le ponen diferentes conceptos dependiendo del área, por eso lo enfocaremos en algoritmos aplicados a las ciencias de la computación. Sus características: un algoritmo debe ser preciso, definido y finito. Preciso porque debe ser exacto, no podemos decir que el algoritmo más o menos va a hacer esto. Definido: si se sigue un algoritmo definido 2 veces, su resultado debe ser el mismo. Finito: los algoritmos tienen un principio y un final. ¿Qué es un diagrama de flujo? Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un algoritmo a través de pasos estructurados para describir un proceso o un procedimiento particular. Los diagramas de flujo usan símbolos normalizados con los pasos del algoritmo escritos con el símbolo adecuado y los símbolos unidos por flecha que indican el flujo de los pasos realizados. Aquí tenemos un ejemplo de un diagrama de flujo y nuestro algoritmo se llama sumar, y lo que va a hacer pues es indicarle al usuario qué es lo que hace el programa. Luego va a definir las variables donde se van a asignar los números y luego le va a pedir al usuario un número y lo va a guardar en una variable, y luego le pedirá el otro número que lo guardará en otra variable, y luego realizará un proceso llamado resultado que va a ser la suma de esos dos números, y pues luego mostrará en pantalla el resultado de esto. Y ahí tenemos nuestro diagrama de flujo. ¿Qué es el pseudocódigo? El pseudocódigo es un lenguaje de especificación de algoritmos que utiliza palabras reservadas y exige la indentación, o sea, el margen izquierdo entre líneas. Es una herramienta muy buena para el seguimiento de lógica de un algoritmo y para transformar con facilidad los algoritmos a programas escritos en un lenguaje de programación específico. Aquí tenemos de nuevo, pasamos el diagrama de flujo a un pseudocódigo y el algoritmo se llama sumar. Ahora tenemos la palabra escribir, que es una palabra reservada, y lo que va a hacer es mostrar en pantalla un mensaje. Luego va a definir las variables, volverá a escribir para pedir los datos y los almacenará en las variables, y como último se hace una asignación al resultado con la suma de los números y mostrará en pantalla ese resultado. Una de las diferencias y similitudes que encuentro entre un diagrama de flujo y un pseudocódigo es que su diferencia, un diagrama de flujo pues su representación es gráfica, mientras que en un pseudocódigo su representación es más parecida a un lenguaje de programación. La diferencia, en un diagrama de flujo se usan símbolos normalizados, mientras que en un pseudocódigo se usan palabras reservadas. Y otra diferencia es que el diagrama de flujo es más lento y difícil de modificar sin ser redibujado, y un pseudocódigo pues es más fácil de corregir. Ahora, entre sus similitudes encontramos en que ambos corresponden a un algoritmo y en que ambos contienen una entrada, un proceso y una salida. Descripción de las fases necesarias para resolver un problema donde se requiera la lógica de programación. Las fases son análisis del problema, diseño del algoritmo, fase de implementación, compilación y pruebas, y documentación y mantenimiento. Bien, el análisis del problema pues corresponde al levantamiento de requerimientos, es decir, qué va a hacer el programa y qué propósito solucionará.
El diseño corresponde al diseñar el algoritmo de acuerdo al análisis que ya se ha realizado anteriormente. En la implementación, pues en esa etapa lo que se realiza es la transcripción del algoritmo diseñado a un lenguaje de programación. En compilación y pruebas, pues es la parte donde se verifica y se detecta si hay errores o bugs, como lo llaman. En mantenimiento se debe realizar la documentación de todos los pasos hasta llegar a la solución del problema. ¿Cuál debe ser la importancia de los algoritmos como fundamento en la programación de computadores? Y esto pues claramente es una opinión de mi parte. Los algoritmos son de vital importancia en la programación de computadoras porque son la base para desarrollar nuestra lógica de programación. No es el dominio de muchas tecnologías lo que nos hace buenos, es más bien la capacidad de resolver problemas de la manera más eficiente utilizando las herramientas que conocemos. Antes de cualquier proyecto a realizarse, se debe tener una planificación previa y un análisis riguroso de funcionamiento del programa. En pocas palabras, saber qué va a hacer el sistema, porque en realidad lo que estamos aprendiendo con los algoritmos es a resolver problemas, crear instrucciones y definir algoritmos. Y en cierta manera esto es la columna vertebral de la programación. Aquí tenemos las referencias de donde he sacado información. Y bueno, muchas gracias por su atención. Chao, chao.